Bienvenidos a esta noche rara de la Sala Música del Parque Explora. Si pudiera expresarte como es de inmenso en el fondo de mi corazón, mi amor por ti. Ese amor delirante que abraza mi alma, es pasión que atormenta mi corazón. Siempre tú estás conmigo. Bueno, esta hermosísima canción de José Antonio Méndez fue quizás la canción que abrió mis oídos a una armonía que luego yo comprendí que también la música brasilera tenía. Y por eso quisiera que escuchen la primera canción brasilera que me inspiró y ha sido un camino en mi vida. Maravilloso cuarteto en sí, con la canción más hermosa de Antonio Carlos Jobim y Chico Buarque. Se llama Retrato en Branco y Preto. Já conheço os passos dessa estrada, sei que não vai dar em nada, seus segredos sei de cor. Já conheço as pedras do caminho e sei também que ali sozinho eu vou parar. Tanto pior, o que é que eu posso contra o encanto desse amor que eu levo tanto, evito tanto. Bueno, pues la música brasilera que yo escuché estando muy niña, tendría 13, 14 años, me marcó para toda la vida. Sin embargo, en esos comienzos de los años 70, ya tenía yo 16, 17 años, terminando mi bachillerato, me fui para Londres y ya, digamos que el mundo latinoamericano, brasilero, colombiano se quedó atrás porque me interné de lleno en el rock, naturalmente, que era un rock muy melódico, yo vengo de una familia musical, entonces, pues afortunadamente, el rock en los 70s era supremamente lindo, melódico, con todas las distorsiones que tenían algunas bandas. Curiosamente, esta canción que escojo se llama She's Gone, de Black Sabbath, uno de los grupos pues, de heavy metal más conocidos, y sin embargo esta canción es un poema hermosísimo. Escuchemos She's Gone, de Black Sabbath.
Bueno, pues todas esas melodías, esas guitarras, esos acordes, esos disminuidos que me gustaban tanto, también los encontré en el rock. Entonces, pues fue bastante eh, reconfortante saber que todas las músicas del mundo tienen ingredientes pues que, que le pueden gustar a una persona. Es decir, por eso mi abanico de estético musical pues es muy amplio, muy amplio. Y estando en Londres, justamente también descubrí a Stevie Wonder, que también, pues digamos, es un poco más latino, más cercano a nuestro sentir latino, pero igualmente con unas melodías maravillosas. Quiero que escuchemos Inner Visions, Visions de su primer disco, o uno de sus primeros discos, Stevie Wonder, Visions. People hand in hand, have I lived to see the milk and honey land, where hate's a dream and love forever stands? Or is this a vision in my mind? The law was never passed, but somehow all men feel they're truly free at last. Have we really gone this far through space and time? Or is this a vision in Bueno, pues en esos días a mí me gustaba mucho Alan Watts, me gustaba mucho las lecturas del Zen, sobre el Zen, que son, digamos, como lecturas un poco absurdas, donde no hay digamos, una lógica, y más bien el maestro desafía al alumno, al estudiante. Cuando el estudiante le pregunta algo, el maestro lo desafía con otra pregunta. A mí empezaron a gustarme todas esa clase de lecturas donde hay cierto absurdo, cierta contradicción, incluso una de los autores que más me gustaba era Kafka, precisamente por ese absurdo que él nos plantea en todas sus novelas, que reflejan unas inquietantes diálogos donde nunca se sabe la verdad, nunca se sabe quién tiene la razón. Hay un círculo que se queda dando vueltas. Todo eso generaba en mí pues muchos pensamientos y cuestionamientos, y las lecturas de estos autores me daban me identificaba mucho con ellos. Me gustaba mucho Clarice Lispector por su lenguaje metafórico y misterioso. Me gustaba mucho encontrar mujeres que desafiaran digamos, el convencionalismo. Esta es un escrito en prosa, como también a mí me gusta mucho la poesía en prosa. Mi secreto es tener los ojos verdes y que nadie lo sepa. En la extremidad de mí estoy yo implorante, yo la que necesita, la que pide, la que llora, la que se lamenta, pero la que canta, la que dice palabras al viento. ¿Qué importa? Los vientos las traen de nuevo y yo las poseo. Yo al lado del viento. La colina de los vientos aullantes me llama. Voy, bruja que soy, y me transmuto, oh cachorro. ¿Dónde está tu alma? ¿Está cerca de tu cuerpo? Yo estoy cerca de mi cuerpo.
y muero lentamente. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo amor, y cerca del amor estamos nosotros. En esa época pues me gustaba mucho la mujer que escribía, la mujer que cantaba, la mujer que componía, además de muchas cantoras. Una de las compositoras que más me gustaba era Joni Mitchell, canadiense, maravillosa compositora. Y una de las canciones que más me gustaba es esta, Coyote. Era también, Joni Mitchell también tenía una forma de cantar que no era convencional. Sus melodías eran muy, muy, muy particulares, muy características, muy de ella, muy suyas. Igual su forma de tocar guitarra, afinaba la guitarra en distintas tonalidades, tocaba siempre con las cuerdas al aire. Eso me gustaba muchísimo. Y digamos, en ese mismo sentido, lo que leía me gustaba, digamos, por su libertad, por una manera más bien tranquila, espontánea de leer. Leía mucho a Fernando Pessoa, desde hace muchos años me gusta Fernando Pessoa, y fue muy lindo ir a Portugal y conocer pues ese Lisboa del cual él habla, y conocer ese carácter tan bello del portugués. Y la lengua, que además pues, es uno de mis amores. Esto lo escribe Fernando Pessoa. Sabemos bien que toda obra tiene que ser imperfecta y que la menos segura de nuestras contemplaciones estéticas será la de aquello que escribimos. Pero imperfecto y todo, no hay poniente tan bello que no pudiese serlo más, o brisa leve que nos dé sueño, que no pudiese darnos un sueño todavía más tranquilo. Y así, contempladores iguales de las montañas y de las estatuas, disfrutando de los días como de los libros, soñándolo todo, sobre todo para convertirlo en nuestra íntima substancia, haremos también descripciones y análisis que una vez hechos pasarán a ser cosas ajenas que podemos disfrutar como si viniesen en la tarde. Es muy lindo porque la relación que Pessoa tiene con la naturaleza me identifico mucho con él. Para él la naturaleza no tiene alma, porque para que un ser inerte como una piedra tenga alma, pues tendría que sufrir como el ser humano. Según Pessoa. Entonces él dice, dejan a la naturaleza tranquila, que los árboles son bellos porque son árboles, no porque piensan o tienen alma o tienen sentimientos. Entonces esa contemplación suya tan linda de la naturaleza, comparada con ese, digamos, martirio que sufría él dentro de sus múltiples personalidades, pues era un contraste muy, muy bello de Fernando Pessoa. Y al mismo tiempo me daba como esa fluidez del lenguaje que yo buscaba para mis canciones, para componer mis canciones. Bueno, entonces podemos escuchar, digamos que uno de los compositores también brasilero,
que más me ha influido es Chico Buarque. En esta canción, Todo Sentimento, él habla de una relación muy linda que se acaba, pero que al mismo tiempo él va a dejar ir también para desde lejos apreciarla, amarla y siempre tenerla en su corazón, con todo el sentimiento. Preciso não dormir até se consumar o tempo da gente. Preciso conduzir um tempo de te amar, te amando devagar e urgentemente. Pretendo descobrir no último momento tempo que refaz o que desfez. Bueno, pues la música brasilera tomó muchísima fuerza en mi vida después de que llegué de Londres y de también internarme en el rock, en toda esa música tan maravillosa de Bob Dylan, de Stevie Wonder, de Carole King, de James Taylor, Simon y Garfunkel. Pues todo esto era una gran inspiración para mí. Era mi música, eran mis ídolos, era mi manera de decir las cosas. Y lógicamente, pues yo tenía muy de cerca la música brasilera porque también yo hacía una relación con Colombia, como en Brasil tenían esa poesía tan bella, tan hermosa, esos cantores, esos compositores, y en esos años, en los 70s, en los 80s, yo no encontraba, digamos, un paralelo con la música colombiana. Entonces por eso me volqué mucho a la música brasilera. Yo viví en los Estados Unidos cantando música brasilera al punto que la gente creía que yo era brasilera. Hubiera querido, un amigo mío brasilero dice, Claudia es una colombiana con corazón brasilero, y así es. Yo realmente me fundí mucho con la música brasilera, y mi cantante favorita de todos los tiempos, pero los adoro a todos, pero la que más, digamos, me influenció, aprendí mucho de ella, fue Elis Regina, y quiero que la escuchen en esta hermosa canción, Caí Dentro, de Baden Powell. Até que eu vou gostar, se de repente combinado a gente se cruzar. Ora, veja só, pois é, pode apostar. Se você gosta de samba, encosta e vê se dá. Até que eu vou gostar, se de repente combinado a gente se cruzar. Ora, veja só, pois é, pode apostar. Se você gosta de samba, encosta e vê se dá. Bem, pode chegar, que vai ter de balancear, de bambolear. E aqui no mocó tem que dizer no gogó, pois é, tem que dar nó, tem, rebola, remexer, requebrar. Vem, bota a baiana pra rodar de cima e embaixo, eu quero ver. Não sossego baixo até acabar. Diz que isso é com você. Querido te gozar e logo pra cima de moar. E é por isso que não tem colher de chá. Não dou, nem vem na cola que cê tá de sola, vai dançar e é pra nunca mais você poder falar que dá na bola, porque na bola você não dá. Bem, pode chegar, que vai ter de balancear, de bambolear. E aqui no mocó tem que dizer no gol, pois é, tem que dar nó, tem, rebola, bueno, y cuando me preguntaba qué teníamos en Colombia que yo pudiera, digamos, cantar con estas, digamos, con estas letras que Vinícius de Moraes, por ejemplo, podía escribir para la bossa nova, yo tenía mucha dificultad para identificarme con las letras de los bambucos, de los pasillos,
Y quiero leerles un fragmento de un poema muy lindo de Vinícius. Vinícius de Moraes pues fue no solamente poeta, fue político, diplomático, y fue, digamos, una de los puntos más importantes de ese triángulo, de esa Santísima Trinidad, como lo llaman ellos, de la Bossa Nova, que eran Antônio Carlos Jobim, João Gilberto y Vinícius de Moraes. Él era el poeta de toda esa generación que plasmó en la Bossa Nova la sensualidad. Y uno de los poemas, pues, lindos, porque él tiene cosas preciosas, pero se llama Receta de Mujer. Es muy largo el poema, pero yo escogí un fragmento. Que la mujer sea en principio alta, o, si baja, que tenga la actitud mental de las altas cumbres. Que la mujer dé siempre la impresión de que, si cerráramos los ojos, al abrirlos ella ya no estaría presente con su sonrisa y sus enredos. Que ella surja, no que venga, que parta, no que se vaya, y que posea una cierta capacidad de enmudecer súbitamente y hacernos beber la hiel de la duda. Es una hermosura como él, ¿cierto? Tiene en ese pedestal a la mujer y la considera pues pícara y muy juguetona y muy seductora, pues lógicamente, como somos. Entonces, digamos que yo buscaba esa poesía en Colombia y digamos que no la encontraba, la encontré mucho más tarde, en maravillosos poetas como Darío Jaramillo Agudelo, a quien le musicalicé un poema, poema de amor número 13. Primero está la soledad, en las entrañas y en el fondo del alma. Esa es la esencia, el dato básico, la única certeza. Que solamente tu respiración te acompaña, que siempre bailarás con tu sombra, que esa tiniebla eres tú. Bellísimo poema de amor a la soledad, de amor a eso, ¿sí? A la soledad. Y bueno, digamos que a partir de Darío Jaramillo yo comencé a reconciliarme un poco con la música y con la poesía colombiana, con la poesía siempre, pero con la música pues tenía un poquito de recelo, por eso me interné en el pasillo fiestero. El pasillo fiestero pues no tiene digamos, no tiene poesía, no tiene letra, pero a mí me gustaba cantarlo, porque para mí la voz es también un instrumento. Entonces, así como los pasillos fiesteros se tocaban con clarinete, con piano, con guitarra, pues yo los cantaba con mi voz, era mi instrumento. Pero tengo algunos favoritos, algunos intérpretes favoritos de este hermosísimo pasillo de Carlos Bieco, Patas Dilo, Sankofa, interpretada por este maravilloso grupo. Escuchemos Patas Dilo.
Hermosísimo, no solamente el pasillo, sino la interpretación de este grupo es preciosa, preciosa, preciosa. Bueno, a través del pasillo fiestero yo descubrí que sí, que teníamos músicas colombianas que valía la pena, pero más que todo yo quería componer estas, basadas en esta sensación tan maravillosa que me daban estas músicas, quería componer canciones y afortunadamente lo hice, afortunadamente pude plasmar en mi, digamos, con toda esa influencia brasilera, del jazz, de las músicas latinoamericanas, porque canté muchísimo también a Violeta Parra y a Mercedes Sosa, a Eladia Blasquez, a Chabuca Granda, todo el folclore de Latinoamérica lo canté, entonces pude también plasmar un poco de mi inspiración y los recuerdos que yo tenía de mi tierra cuando vivía lejos. Voy a cantar un pedacito de un bambuco, ya que hablé de bambuco tengo que defenderlo. Fueron los años y la distancia, fueron amores tan diferentes, violentos, puros, renovadores. Al recordarlos mirando el valle de tu paisaje, fueron tus ojos los que me hicieron beber el verde de tus montañas, cantar la tarde en el aire tibio de tu belleza. Hoy como extraño un sabor tan puro, que feliz yo recuerdo Medellín. Bueno, pues también yo viví mucho digamos, ese momento tan maravilloso en Bogotá a mediados, finales de los 80, tal vez, no, comienzos de los 80, perdón, donde hubo digamos, hubo como un florecimiento, un reconocimiento a la música colombiana, a nuestras artesanías, a nuestros, todo lo que, digamos, nosotros como colombianos nos identificaba en música, en poesía, en pintura, en arquitectura, en cultura, básicamente. Me tocó vivir un momento muy bonito en Bogotá con una gente joven, teníamos, digamos, salas de teatro, sitios donde íbamos a cantar músicas folclóricas con los gaiteros de San Jacinto, con todas estas cultores pues, de nuestras músicas. Y comencé a apreciar mucho, mucho, mucho la raíz. Ahí, digamos que fue mi despertar a esa raíz de las músicas indígenas, de las músicas afro-colombianas. Quiero que escuchemos entonces un grito de monte hermosísimo de las sabanas de Córdoba, de María de los Santos Solipar. Muerta le dio al diablo, porque no la mataba. Oye, el diablo le contestó, oye, si ella muerta no estaba. Oye, no llores más, que alguna volviera, oye, Hermosísimo. Bueno, pues es toda esa música comencé a vivirla estando en Bogotá con este grupo de gente de donde salieron actrices, actores, músicos, poetas, una generación que fue muy, muy productiva.
dentro de esa, digamos, de esa generación de poetas, me encontré con unos poemas muy lindos de María Mercedes Carranza, y voy a leer este precioso que se llama, no sé cómo se llama, debe ser Juventud, bienvenida seas. Juventud, bienvenida seas, heroína de fábulas mentirosas, vestida con ropas prestadas, bienvenida seas. Te llevas el coqueteo con los espejos y la alegría de gastar un cuerpo joven, pero cómo no llorar los turbios monólogos de amor, las tardes de sábado con sus afanes fracasados, aquella espera ciega de algo que no llega, y tanta playa, vino, rosas, piernas desnudas que anunciaron infiernos y paraísos, y solo se recuerdan después con un bostezo. Juventud, bienvenida seas, es el momento de cambiar de sueños. Qué preciosura, me siento completamente identificada con la hermosura de poema y con esa mujer tan linda que fue María Mercedes Carranza. Muy pronto de mi vivencia en Bogotá me fui a vivir a los Estados Unidos, y allí pues todavía hice mucha más música brasilera, como ya lo mencioné, pero conocí también el jazz, música que también la incorporé a mi vida de una manera definitiva. Me gustaría que escucharan también la cantante, una de las cantantes que más me ha influenciado, porque también me gustan muchas, pero Ella Fitzgerald quizás es la mujer que más descubro e identifico con mi mamá, porque mi mamá también cantaba algo de jazz. No era que se dedicara al jazz, pero cuando ella cantaba tenía un sonido muy parecido al de ella, entonces siempre me identifiqué mucho con ella. Escuchemos How High the Moon en ese virtuosismo de la voz de Ella Fitzgerald. Somewhere there's music, how faint the tune. Somewhere there's heaven, how high the moon. There is no moon above when love is far away too. Till it comes true that you love me as I love you. Somewhere there's music, it's where you are. Somewhere there's heaven, how near, how far. The darkest night would shine if you would come to me soon. Until you will, I'll still my heart. How high the moon. High the moon is the name of the song. How high the moon, though the words may be wrong, we're singing it because you asked for it, so we're swinging it just for you. How high the moon. Sí, Ella pues me ha dado muchísimo, me ha dado todo el amor hacia el scat, hacia ese virtuosismo que es la voz, porque yo descubrí que la voz era un instrumento no solamente que comunicaba un poema y un mensaje literario en una canción, pero también la voz es capaz de emitir muchos colores, muchos sonidos, tiene una diversidad y una riqueza enorme en los colores que podemos producir con la voz. Yo quiero que escuchemos The New York Voices, que es un cuarteto maravilloso, que hizo un arreglo vocal armónico de un solo de Ella, de esta canción Oh Lady Be Good, que es de Gershwin. Ella cantó muchísimo a George Gershwin y a todos los compositores del American Songbook, y The New York Voices consideró que este solo de Ella era tan hermoso que merecía prácticamente volverse una leyenda.
Escuchemos a New York Voices cantando Oh Lady Be Good, el solo de ella. Pity, pity, pity on me, just a lonesome babe in the woods. Oh lady, oh Ella, oh lady, be good to me. Now Ella won't be all alone if we invite all her friends from a book written by Goose's mother. A simple Simon read apartment to apartment, simple Simon started rhyming as he headed to the fair. Miss Muffet, eating and sitting on a tuffet, hanging with Spider Peter, Peter, Pumpkin Eater, had a wife and Luna keep a little Tommy Tuck and singing for supper. Maravilloso. Bueno, pues el jazz tiene tanto que escuchar, tantas emociones que nos puede producir desde lo vocal, desde lo instrumental, desde lo armónico, los solistas. Es un universo maravilloso. A mí uno de los instrumentos que más me gusta en el jazz, además de la voz, es el piano. Me encanta Keith Jarrett. Quiero compartir con ustedes un último fragmento de Pessoa, Fernando Pessoa, con el cual también me identifico, porque a pesar de que me gusta mucho el verso, la rima y la métrica, creo que la prosa también tiene un valor, digamos, de libertad y de flexibilidad. Esto es lo que escribe Fernando Pessoa. Prefiero la prosa al verso como modo de arte por dos razones. La primera de las cuales, que es mía, es que no puedo escoger, pues soy incapaz de escribir en verso. La segunda, sin embargo, es de todos y no es, lo creo de verdad, una sombra o disfraz de la primera. Vale pues la pena que la deshile porque afecta al sentido íntimo de todo el valor del arte. Considero el verso una cosa intermedia, un paso de la música a la prosa. Como la música, el verso es limitado por leyes rítmicas que, aunque no sean las leyes rígidas del verso regular, existen, sin embargo, como defensas, coacciones, dispositivos automáticos de opresión y castigo. En la prosa hablamos libres, podemos incluir ritmos musicales y, a pesar de ello, pensar. Podemos incluir ritmos poéticos y, sin embargo, estar fuera de ellos. Un ritmo ocasional de verso no estorba a la prosa. Un ritmo ocasional de prosa hace tropezar al verso. Qué lindo. Bueno, ya vamos llegando al final de esta noche rara, de este autorretrato músico-literario. Y pues quiero invitarlos a que me hagan comentarios, preguntas, que con mucho gusto compartiré mis respuestas con ustedes. Y quiero pues invitarlos a escuchar estas últimas canciones. Pues las generaciones más jóvenes van teniendo también digamos, importancia en el desarrollo de un género musical y de la bossa nova. Con respecto a la música brasilera, pues de la bossa nova se fue evolucionando a una propuesta muy sofisticada donde sobresale un guitarrista maravilloso, considerado quizás el guitarrista más importante de Brasil del siglo XX, que es Ginga. Ginga pues tiene una manera muy, muy especial de componer. No es bossa nova, no es samba, no es choro, no es música clásica, y es todas ellas al mismo tiempo. Escuchemos a Leila Pinheiro, maravillosa cantante brasilera, interpretando Catavento y Girassol, de composición de Ginga y Aldir Blanc.
catavento tem dentro que há do lado de fora do teu girassol. Entre o escancário contido eu te pedi sustenido e você e o bemol. Você só pensa no espaço, eu exigi duração. Eu sou um gato de subúrbio, você é litorânea. Preciosa canción que habla de los contrastes. Maravilloso poeta Aldir Blanc y la música de Ginga. Bueno, pues me gustaría que escucharan otra música prácticamente del oriente, de la Europa oriental, de Bulgaria, con esas disonancias y esas armonías tan hermosas. Un grupo de mujeres ya mayores, maduras, que tienen un folclore muy, muy valioso y unas músicas con unas disonancias muy bellas que lógicamente han sido reescritas y no es que canten así mientras ordeñan vacas, pero sí hay muchos colores de las voces de ellas que han causado impresión en el mundo musical. Escuchemos a las voces búlgaras. Bueno, una música que nos educa auditivamente a escuchar y apreciar todas las músicas del mundo, japonesa, china, Pensaba que me decías micrófono. de todas las músicas del mundo hay cosas tan hermosas. Bueno, y quiero también compartir con ustedes mi amor por la música barroca. Puse el suéter, no importa. Si a mí me dijeran qué es lo que a usted más le gusta, qué músicas les gusta, pues yo diría el jazz, la música brasilera y el barroco. Pero que voy a hablar, me tienen que preguntar. Me gusta mucho, me gusta porque hay permanentemente hay contracantos, hay respuestas, hay preguntas melódicas una pregunta muy hermosas. Yo interpreté vocalmente el preludio de la suite número 1 para cello de Bach. Claro que la hice en otro tono, porque originalmente está en sol, yo la hice en re, pero se las quiero presentar en esta otra interpretación maravillosa del preludio para cello. Hola. Hola, hola. ¿Me escuchas?
Leo las preguntas. Bueno, aquí me están preguntando que qué canción que interpretaba mi madre era la que más me gustaba. Yo grabé un bolero que también mi mamá grabó que se llamaba Tú no comprendes. Tú no comprendes que yo no puedo vivir sin ti. Un bolero de René Toussaint. Hermosísimo. ¿Sigo leyendo las preguntas? Y luego me dicen, ¿qué implica para ti que la música sea un lenguaje universal? Mira, te soy franca, que yo nunca he podido entender qué se quiere decir por lenguaje universal. Quizás yo puedo adivinar que todo el mundo es sensible a los sonidos, pero pienso que cada cultura tiene unas sensibilidades distintas, entonces no necesariamente es universal. Lo que a mí me guste a otra persona de Indonesia le puede gustar. No encuentro otra pregunta, mi querida Ana. Ha sido un placer compartir con todos ustedes. Pero no encuentro más preguntas, mi querido. Bueno, no siendo más, ha sido una noche muy rara. Una noche rara, pero muy linda, una noche con lluvia. Me ha traído muchos recuerdos volver a escuchar esta música que fue parte de mi desarrollo, de mi evolución como persona y como músico, sobre todo. Compartirla con ustedes y ver sus comentarios ha sido un privilegio. Muchísimas gracias a John, allá en la cámara detrás del Parque Explora, a Ana Ochoa por la invitación y a todos ustedes que se deleitaron conmigo en estos fragmentos musicales y poéticos. Feliz noche. Bienvenidos.